Ahora, en esta segunda parte del video, vamos a ver interacciones que podemos tener entre estos objetos que ya tenemos, puntos, rectas y planos. Podemos platicar de la distancia de un plano a un plano o la distancia de una recta a un plano. Por distancia queremos decir la distancia más corta. Intersecciones entre objetos, recta, 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 plano, plano, plano. El plano determinado por dos rectas que intersectan y el ángulo entre planos. Son 2, 4, 6, 7 interacciones que vamos a revisar. Entonces, la primera es distancia entre planos. Y el ejercicio dice, obtenga la distancia del plano tal al plano tal. Entonces, vamos a graficarlos para darnos una idea de qué estamos hablando. X más 2y más 6z igual a 1. X 2y más 6z igual a 6z igual a 1. Y lo mismo, pero igual a 10. Aquí ya está uno de ellos. Y ahora vamos al otro. X más 2y más 6z igual a 10. Ahora, observemos que los tres primeros, el lado izquierdo, x más 2y más 6z, son iguales porque tienen que tener el mismo vector director n. Si no tienen el mismo vector director, entonces no van a ser paralelos, por lo tanto van a intersectar en algún punto y por lo tanto el color, la distancia va a ser cero. Entonces necesitamos que el lado izquierdo de la ecuación sea la misma. Tenemos estos dos planos, queremos la distancia más corta. Ahora, nosotros podríamos pensar erróneamente que la respuesta es esta distancia. Vemos que uno cruza por casi cero, el otro cruza como por el 1.7. Esta distancia es de 1.7, donde cruzan el eje Z. Sin embargo, esa no es la distancia más corta. La distancia más corta es irse en esta dirección recta. Por lo tanto, la distancia tiene que ser menor a ese 1.7, 1.8 que estamos viendo ahora. Entonces, ya tenemos los dos planos, vemos que son paralelos, porque tienen la misma n. Este tiene un vector director perpendicular a todo el plano y este tiene el mismo vector director perpendicular a todo el plano. Los dos vectores en verde apuntan a la misma dirección. Es el mismo vector director. La diferencia es que del otro lado del igual es un número diferente y por lo tanto hay esa diferencia. Pero la respuesta no va a ser simplemente 9, la resta de ellos dos, porque esa no va a ser la distancia más corta. El método para encontrar la distancia de un punto a un plano es encontrar un punto, cualquier punto que esté sobre este plano, sobre cualquiera de los dos planos, y encontrar la distancia más corta de ese punto al otro plano, o viceversa, un punto en él y encontrar la distancia más corta al otro. Vemos que para encontrar un punto en este plano, tú tienes que encontrar una x, y, z, sustituirlo en la ecuación, aquí, nos dé 10, nos dé cierto. Hay infinitas respuestas. Una de ellas podría ser el 0, 5, 0. Si yo sustituyo x con 0, y con 5 y z con 0, me va a dar un 10. Por lo tanto, el 0, 5, 0 está sobre ese plano. Vamos a dibujarlo. 0, 5, 0.
El 050 está sobre el plano azul fuerte, así como cualquier otro que podemos inventar, y vamos a encontrar cuál es la distancia más corta de este punto a este plano con la fórmula que ya conocemos. Entonces, para encontrar la distancia más corta, vamos a usar la misma fórmula del video pasado. Vamos a decir, recordar primero, que la fórmula es, la distancia es PS, producto punto con n, sobre magnitud de n, valor absoluto. Y entonces aquí en los datos necesitamos P. Recordamos que P, entonces estamos preguntando cuál es la distancia más corta de este punto, que estaba sobre el plano de arriba, a este plano. Si recordamos del video pasado, P es un punto sobre el plano, sobre este plano. Este que está aquí es el punto externo a ese plano, él va a ser ese. Un punto que está sobre este plano es de nuevo cualquier X, Y, Z que tú quieras inventar, que al sustituirlo en este plano te dé igual a 1. Uno de los puntos más cómodos es el 1, 0, 0. Porque si sustituimos el 1, 0, 0 en esta ecuación, nos va a dar igual a 1. También necesitamos el punto S. El punto S es el externo, que es el 0, 5, 0. Necesitamos también el vector PS. Para formar el vector PS va a ser la coordenada final, la de S, menos la coordenada inicial, la de P. 0 menos 1 es menos 1. 5 menos 0 es 5. Y 0 menos 0. Después necesito PS producto con N. Recordemos que n es el vector director del plano, que son los coeficientes de x, y, z. En este caso, 1, 2, 6. PS producto punto con n es multiplicar la x por la x, la y por la y la z por la z y sumarlas. Por lo tanto, ya podemos resolver y decir que la distancia es el valor absoluto del producto punto, que es 9, sobre la magnitud de n. La magnitud de n es la raíz cuadrada del primer elemento al cuadrado, más el segundo, más el tercero. Concluimos que la respuesta es 9 sobre raíz de 41. Veamos cuánto es esto aproximadamente. 9 entre raíz de 41. 1.40. Si recuerdas de la gráfica, vimos que no llegaba hasta el 1.7, que tenía que ser menos. La distancia más corta es 9 sobre raíz de 41, o 9 raíz de 41 sobre 41, aproximadamente 1.4. Entonces ya cubrimos el primer tema, que es distancia de un plano a otro plano. Ahora encontremos cuál es, cómo calcular distancia más corta de una recta a un plano, que es aquí el B. Dice, obtenga la distancia de la recta al plano x más 2y más 6z igual a 10, que ya lo tenemos graficado.
a graficar la recta. 2 más t, voy a graficarlo acá. 2 más t, coma, 1 más t, coma, menos 1 medio t. Menos 1 medio, menos 1 medio t. Entonces, este punto lo voy a eliminar y el plano que ya no nos interesa lo voy a eliminar. Entonces, vemos que tenemos esta recta en negro y el plano en azul. Y vemos de nuevo que ellos tienen que ser paralelos. Si no son paralelos, en algún punto van a intersectar y es lo que vamos a ver en los siguientes temas. Intersectantes, se dice. Muy bien, entonces para ver la distancia más corta, vamos a hacer la misma lógica. Vamos a encontrar un punto que esté sobre la recta negra y luego encontrar esa distancia. Entendemos lo que se nos está pidiendo. Queremos ver cuál es esa distancia entre ellos dos. De nuevo, podríamos primero ver esta distancia, que es como un 1.8, pero sabemos que esa no va a ser la distancia más corta. La distancia más corta tiene que ser en línea recta, entonces la respuesta tiene que ser menos que 1.8, 4, 1.5, esperamos aproximadamente la respuesta. Para encontrarlo, entonces necesitamos graficar alguno de los puntos en esta recta. Recordamos que para graficar algún punto le damos un valor de t. Recuerda que en GeoGebra lambda es la t. Entonces, por ejemplo, si yo digo que t vale 4, veo que el punto que me quedaría sería 2 más 4 por 1, o sea, 6. Y luego 1 más 4 por 1, que es 5. Y luego menos 1 medio. Y 4 por menos 1 medio es menos 2. Entonces, menos 2 menos 1 medio, menos 2.5. Significa que si yo grafico ese punto, tiene que estar sobre la recta cuando el tiempo vale 4 segundos. 6,5, menos 2.5. No, no está sobre la recta, hay un error. Veamos qué error hay. 4 y 2 son 6. 4 y 1 son 5. Y a este está mal, no le puse negativo. Menos 2.5. Ya. Entonces, vemos que cuando X vale 6 y Y vale 5, Z está confinada a fuerzas a valer menos 2.5 para que esté sobre la recta. Entonces, ya inventamos. Okay. Ya inventamos un punto sobre esa recta y lo único que hay que hacer es encontrar esta distancia, porque va a ser la misma distancia, no importa el punto que tú escojas. Al plano aquí se ve como que termina, pero en realidad el graficador no está expandiéndose hasta infinito, pero sabemos que el plano se expande hasta infinito, pues el punto que tú escojas va a dar la misma respuesta. Vamos a encontrar esa distancia. Entonces, dijimos que para esa recta, si t vale 4,
por escoger 4 al azar, vamos a escoger el que sea. S, que es el punto externo, es el 6, 5 menos 2.5. Correcto. Y entonces, al igual que el ejercicio anterior, vamos a utilizar la fórmula de la distancia de un punto a un plano. La distancia de punto a plano es PS, producto punto con n, sobre magnitud de n, valor absoluto de eso. Necesitamos P. E es un punto sobre el plano. Cualquiera que haga este cierto. Ahora voy a escoger el 10, 0, 0. En el pasado usé el 0, 5, 0. Podemos haber escogido 0, 0, 10 sextos, o 5 tercios, lo que tú escojas. Entonces voy a escoger ahora este punto P. Ese es el punto externo, que es el 0, 5 menos 2.5. Necesito el vector PS, que es el final menos el inicial. Entonces es 6 menos 10, 5 menos 0 y menos 2.5 menos 0. Necesito también n. N es el vector perpendicular al plano, que es el 1, 2, 6. Y necesitamos PS, producto punto con n, que es multiplicar la x por la x, más la y por la y, 5 por 2, 10, y 6 por 2.5 es 15. Menos 10 más, perdón, menos 15 más 10 es menos 5 y el menos 4 es menos 9. Por lo tanto, esa distancia va a ser el producto, que es menos 9, sobre la magnitud de n. La magnitud de n ya la hemos calculado y es raíz de 41. Por lo tanto, esto es 9 sobre raíz de 41. Que creo que nos dio lo mismo acá, ¿verdad? Sí, entonces es el mismo. 1.4 es esa distancia. Regresamos al tema principal, el temario. Y entonces ya le ponemos la palomita a este porque ya sabemos cómo calcular la distancia de una recta a un plano. Es la misma lógica, encontramos un punto sobre la recta y usamos el tema del video anterior, distancia de punto plano. Ahora vamos a preguntarnos la intersección de una recta y otra recta. Ese es el C. Se lo pongo por acá. Intersección entre rectas. Determina dónde cruzan la recta tal y la segunda recta tal. Los voy a graficar. Entonces la primera es T menos T más 2. T, menos T más 2. T menos T más 2. 1 más T. Y la otra recta es 2S. Usamos S porque T ya se utilizó arriba, pero es lo mismo, es el parámetro de tiempo. Es como si pusiéramos T más 2. Coma T más 3. Coma 5T más 6. Aquí estoy graficando esa recta. 2T más 2, T más 3, 5T más 6, que a la hora de darle Enter, GeoGebra la convierte en su forma vectorial. Punto inicial más T por el vector que la dirige. Le voy a poner otro color. Entonces, vemos que estas dos rectas cruzan en un punto.
Ese no siempre es el caso, pudimos haber inventado otra recta, mejor que sea aquí un 4 en lugar de ese 5. Y vemos que ellas no cruzan en ninguna parte, fíjate que hay un espacio, parecería que están cruzando allí, pero cuando vemos entre ellas no, están sesgadas. Las dos rectas no siempre cruzan. Pues ahorita vamos a ver cómo encontrar si sí cruzan y si sí cruzan, en qué punto suceden. Dijimos que este es 5, ¿verdad? Ellas sí están cruzando en un punto. Así está la X, la Y y la Z. Mira el eje X que está en rojo y el eje Y en verde y la Z en azul. ¿Cuál es nuestra aproximación? Parece que X es 0. Parece que Y es como 2.5. Ahorita veremos cuál. Y la Z positiva como de 1. Queremos encontrar la intersección de esas dos rectas. Para encontrar la intersección, nos damos cuenta que el punto de intersección, la coordenada X, Y y Z, tiene que estar compartida entre las dos rectas. O sea que esta X y esta X deben ser iguales a fuerzas. E debe ser igual a 2S más 2 a fuerzas. Lo mismo con ellas. Menos T más 2 debe ser a fuerzas S más 3. En el último, 1 más T debe ser a fuerzas 5S más 6. Si existe una T y una S que haga cierto ese sistema de ecuaciones, esa va a ser la T y la S de las rectas. Si no existe, significa que las rectas no cruzan. La manera más cómoda de resolver ese sistema de 3 por 2, 3 ecuaciones y 2 incógnitas, es resolver solamente a ellas y ver si la misma T y S hace a ella también cierta. La primera ecuación, vemos que nos queda T menos 2S es igual a 2. Y de la segunda vemos que nos queda menos T menos S, reagrupando las letras del lado izquierdo en orden y del lado derecho los números. El 2 pasa como menos 2 y resolvemos ese sistema de ecuaciones que está listo. Sumándolas nos queda menos 3S igual a 3, por lo tanto S es igual a menos 1. Sustituyendo ese menos 1 en cualquiera de las dos ecuaciones, yo creo que la más cómoda es la segunda, me quedaría que menos t menos menos 1 es igual a 1, por lo tanto menos t es igual a 0, por lo tanto t es igual a 0. Para verificar si las rectas efectivamente cruzan, tenemos que sustituir esos dos valores aquí y vemos que 1 más 0 sí es lo mismo que menos 5 más 6. Sustituyendo esos dos valores en la tercera ecuación, nos da 1 es igual a 1. Por lo tanto, sí cruzan. Si nosotros hubiéramos cambiado este al 4 que yo le cambié en el ejercicio, ya no funcionaría porque menos 4 más 6 no me daría el 1 del lado izquierdo. En este caso, estas dos rectas sí cruzan. ¿Dónde cruzan? En el punto cuando t vale 0 en la primera ecuación o cuando s vale menos 1 en la segunda ecuación. Si sustituimos este t de 0 aquí, nos queda que el punto es x es igual a t, pero t vale 0, 0, 2, 1. Pudimos también haber sustituido este menos 1 en la segunda y llegar a la misma conclusión. 2 por menos 1 es menos 2, menos 2 más 2 es el mismo 0, este mismo 0. Menos 1 más 3 es 2, este mismo 2. Y menos 5 más 6, 1. Significa que si graficamos el 0, 2, 1,
0, 2. Voy a poner 0, 2, 2 ahorita. Vemos que el 0, 2, 2 está cerca, pero no es el punto de intersección. Si le cambiamos este 0, 2, 1, ese es el punto de intersección. Como lo giremos, vemos que sí es cierto. Entre las dos rectas es el punto donde cruza. Por lo tanto, ya cubrimos el tercer tema, la intersección entre una recta y una recta. Ahora veamos cómo calcular la intersección entre una recta y un plano. A, B, C, sigue el D. Acá. Intersección de una recta y un plano. Dice, determina el punto donde esta recta corta este plano, cruza el plano. Entonces, la recta es 1 menos t. 1 menos t, coma, 3t, coma, 1 más t. Y el plano, 2x menos y más 3z, 2x menos 2x menos y más 3z es igual a 3, a 6. Ok. Entonces, tenemos este plano en azul y esa recta en negro y cruzan en algún punto. La X positiva está del lado derecho. Entonces parece que la X está como de 1.5 y la Y es negativa como de 2. Vamos a hacer nuestra aproximación. 1.5, menos 2, 1. La tiene está cerca. Creo que la Z es más abajo. Entonces entendemos a qué nos referimos. Estamos preguntando, ¿dónde cruza esa recta negra a ese plano en azul? Y mi aproximación de A estuvo cerca, pero no es. Parece que la Y no es tan negativa. Tal vez la Y es de menos 1 y la Z de 1. Vamos a decir aquí, menos 1 y la Z de 1. Está cerca, pero no es el punto. Ahorita hacemos los cálculos y encontraremos exactamente ese punto de intersección. Para resolverlo, lo único que necesitamos es recordar que esa es la coordenada X, Y y Z de la recta y que en la intersección ellas tienen que ser iguales. Pues lo único que hay que hacer es sustituir esa X, Y, Z en el plano y nos queda 2X, o sea, 2 por 1 menos Y, Y es 3T, más 3Z, Z es 1 más T, igual a 6. Lo que hice fue reescribir este plano. En lugar de decir X, Y, Z, lo que vale en la recta. Y si te fijas, nos ha quedado una ecuación con una sola letra, el valor de t. Entonces encontramos ese valor del tiempo y lo vamos a sustituir de regreso en la recta para encontrarlo. Simplificando nos queda 2 menos 2t menos 3t más 3 más 3t es igual a 6. Ellos se cancelan y me queda menos 2t es igual a 1. Por lo tanto, t es menos 1/2.
Ese es el tiempo en la recta que le toma estar en ese punto en el plano. Si sustituimos ese valor en la recta, pues vemos que x vale 1 menos t, 1 menos un medio, más un medio. La y es 3 por menos un medio, menos, menos 1.5, menos 3 medios. Y la z es igual a 1 más t, 1 más menos un medio, un medio. Por lo tanto, la respuesta es 1.5 menos 1.5 y 0.5. 1.5 menos 1.5 y 0.5. Estuvimos cerca, pero ya con el método encontramos exactamente esta intersección. Allí es donde está cruzando la recta y el plano. Por lo tanto, sabemos cómo encontrar la intersección entre una recta y un plano. Sigue intersección entre un plano y un plano. Ya podemos 1, 2, 3, 4. Sigue el quinto, el D, intersección entre plano y plano. Por ejemplo, dice, determina dónde cruzan el plano tal y el plano tal. Vamos a graficar. X menos 2y más 4z. X menos 2y más 4z es igual a 2. X menos 2y más 4z es igual a 2. X más y menos 2z. X más y menos 2z. X más y menos 2z es igual a 0. Entonces, aquí están los dos planos, plano azul, plano rojo. Y vemos que ellos intersecan, cruzan en varios puntos, en infinitos puntos. De hecho, se hace una recta. Se hace esta recta. Vamos a dibujar. En todos estos puntos, los planos cruzan. Entonces, la intersección entre dos planos es una recta. Queremos nosotros encontrar cuál es la ecuación de esa recta. Vamos a quitar el dibujo. Para encontrar la ecuación de esa recta, nosotros vemos que este vector, este plano en azul, tiene un vector hacia allá, n, que lo dirige. Y este plano en rojo tiene un vector hacia allá que lo dirige. Por lo tanto, si yo quiero encontrar la recta que apunta en aquella dirección, esa recta es perpendicular a ellos dos. Este va a ser el producto. Recordamos que una de las aplicaciones principales del producto cruz es encontrar un vector perpendicular a los dos. Entonces, para el vector N2 del rojo y el vector N1 del azul, nosotros podemos calcular el producto cruz y encontrar la recta que lo dirige. O sea, el producto cruz entre ellos dos me va a dar
el vector v de la recta. Lo que me hace falta para encontrar la ecuación de la recta es un punto sobre la recta. Cualquiera de estos puntos va a funcionar. Cualquier punto de intersección. ¿Cómo puedo encontrar alguno de todos esos infinitos puntos? Yo tengo que encontrar una x, y, z, que al sustituirla aquí y al sustituirla acá, me va a dar cierto. Y estamos diciendo que hay infinitas respuestas. La manera más rápida de encontrar una de esas respuestas es haciendo que una letra valga algo. Más cómodo es que una de ellas valga cero. Vale cero. Si sustituimos z igual a cero en ambos planos, nos queda en el primero x menos 2y es igual a 2. Y en el segundo, x más y es igual a 5. Resolvemos este sistema de ecuaciones multiplicándole a de arriba por menos 1. Nos queda que las x se cancelan. 2y y una y, 3y. Y del otro lado, 2 por menos 1 menos 2. 5 menos 2, 3. Y vale 1. Y si y vale 1, lo puedo sustituir acá. Veo que x vale 4. Por lo tanto, el 410 debe ser uno de los infinitos puntos que está sobre ese plano. Perdón, sobre esa intersección. Ahí está en la intersección. Entonces, ya encontré un punto que está sobre esa intersección, un punto para la ecuación de la recta, y me falta calcular el vector que dirige esa recta, que dijimos que va a ser el producto cruz entre las n's de los planos. Entonces, si nos regresamos acá, vemos que la intersección de esos dos planos es una recta. Para hablar de la recta necesitamos el punto inicial y necesitamos un vector que lo dirija. El inicial era el 410. Y el vector v va a ser m1 cruzado con n2. Entonces voy a calcular ese producto cruz. Dijimos que v es igual a n1 cruzado con n2. Como es un producto cruz, necesito i, j y k. Los elementos de n1, digamos que ese es el primer plano. Y recordamos que n son los coeficientes de x, y, z. O sea, 1, menos 2 y 4. Y en el otro es 1, 1, menos 2. Por lo tanto, nos queda que i está multiplicando a 4 menos 4, menos j, que multiplica a menos 2 menos 4, más k, que multiplica a 1 menos menos 2. Por lo tanto, este vector es el 0, 6, 3. Entonces, ya que tenemos este vector v que dirige a la recta y esa posición inicial, nosotros ya podemos encontrar la ecuación de la recta. R de t sabemos que es R sub 0 más tb, y ahora que somos expertos, pues la respuesta es 4 más 0t, 1 más 6t, 0 más 3t. Grafiquemos esta recta. 4, 1 más 6t.
4, 1 más 6t, 3t. Entonces, esta es la recta que pasa por ese punto azul que inventamos de los infinitos que cruzan ese plano azul y ese plano rojo, y es la recta de intersección entre esos dos planos. Entonces, ya vimos cómo encontrar intersección entre plano y plano. Encontramos un punto entre los dos planos y luego la V la obtenemos con el producto cruz entre las dos series. Faltan dos temas más. Plano determinado por dos rectas. Se está acá. Dice, determina el plano que está determinado por la recta tal y la recta tal. Y de hecho son las mismas rectas que obtuvimos acá arriba. Es este mismo. Obtuvimos la intersección. Entonces, regresamos a la gráfica. En este otro lado tenemos las dos rectas y el punto donde cruzan. Ese ya lo obtuvimos en el ejercicio anterior. Ahora lo que queremos es cuál es la lámina, cuál es el plano que pasa por esas dos rectas. Ok. Y encontramos nuestro punto de intersección, ¿cierto? Ahí está el punto de intersección. Para encontrar un plano, nosotros ya vimos que necesitamos un punto que pase por ese plano y un vector perpendicular a él. Entonces, un punto que pasa por ese plano ya lo tenemos, es este. Este es el punto del plano, o ese es un punto que podemos usar para el plano. Lo que nos hace falta es un vector n que sea perpendicular a ese plano, cualquiera de estos tres o infinitos que funciona. Para encontrar este vector, pues si te fijas, este vector que estoy inventando es perpendicular con el negro y es perpendicular con el rojo. ¿Cómo le podemos hacer para encontrar un vector que es perpendicular a otros dos originales? Con el producto cruz. Entonces necesitamos calcular el producto cruz entre los dos vectores de la recta para encontrar el vector n. Pues para encontrar el punto es la intersección entre ellos dos, que ya calculamos, 0, 2, 1. Y n, el ABC de ese plano, va a ser uno de los vectores que dirige a una recta con el otro, la otra recta. Pues lo único que nos hace falta calcular es esa n, que es el producto cruz de B1 con B2. Como es un producto cruz, ponemos I, J, I. B1 son los elementos del vector B que dirige esta recta. Y si recordamos, el vector B son los coeficientes de las T's. 1, menos 1, 1. Y para el otro, los coeficientes de las T's, o S en este caso, 2, 1, 5. Este nos va a dar el vector n, el vector perpendicular al plano. Por lo tanto, nos queda I que multiplica a menos 5 menos 1, menos J que multiplica a menos J que multiplica a 5 menos 2,
más k que multiplica a 1 menos menos 2. Por lo tanto, ese vector m es menos 6 menos 3. ¿Ves? Ahora, con este x0, y0, z0, abc y la fórmula, nosotros concluimos que el plano es menos 6 menos 3 más 3z es igual a menos 6 por 0 más menos 3 por 2 más 3 por 1. Nos queda menos 6x menos 3y más 3z es igual a menos 3. Dividiendo entre menos 3 ambos lados, nos queda 2x más y menos z es igual a 1. Dividiendo entre menos 3 ambos lados. Gráficamente este plano. 2x más y menos z. 2x más y menos z. 2x menos y más z es igual a 1. No, algo está. 2x más y menos z. Están al revés. No sé. Okay. Ya encontramos entonces el plano azul que está formado por esas dos rectas. ¿Cómo lo hicimos? Encontramos el vector perpendicular a ese plano, sacando el producto cruz entre los dos vectores que dirigen a las rectas negra y roja. Vámonos al último tema. Entonces, este ya lo tenemos y solo nos falta ángulo entre planos. Dice, determina el ángulo entre el plano tal y el plano tal. Vamos a dibujar. 5x más y menos z igual a 10. 5x más y menos z es igual a 10. 5x más y menos z. Y x menos 2y más 3z. X menos 2y más 3z. X menos 2y más 3z igual a menos 1. Okay. Entonces, tenemos dos planos que no son paralelos. No son paralelos porque el 5, 1 menos 1 que dirige a él no está acá. El otro plano que sería paralelo al azul sería 5x más y menos z igual a otro número que no sé qué es. Entonces, estos planos no son paralelos, ellos cruzan en esa recta, ¿verdad? Son perpendiculares, casi van a ser perpendiculares. ¿Cuál es el ángulo entre estos dos? La pregunta es, ¿cuál es el ángulo agudo, el pequeño ángulo que está entre ellos dos? Que parece ser 90 grados. Estamos calculando. Para encontrar el ángulo entre dos planos, vemos de que el azul tiene una n y el rojo tiene otra n. Entonces, si yo quiero el ángulo entre el azul y el rojo,
Pues simplemente tengo que encontrar el ángulo entre sus vectores directores. Por lo tanto, si nos regresamos aquí, preguntar cuál es el ángulo entre estos dos, es lo mismo que preguntar cuál es el ángulo entre N1, que es el 5, 1, menos 1, y N2, que es el 1, menos 2, 3. ¿Cuál es el ángulo entre estos dos vectores? Porque va a ser el mismo ángulo entre los dos planos. Si recuerdas, el ángulo se obtiene como coseno inverso de N1 producto punto con N2 sobre magnitud de N1 por magnitud de N2. N1 producto punto con N2 es la X con la X más la Y con la Y más la Z con la Z. Su producto punto es 0. Y si recuerdas, una de las aplicaciones que vimos en el producto punto es que si el producto punto daba 0, los vectores son perpendiculares. Por lo tanto, sí, el ángulo es de 90 grados. Si hubiéramos inventado otro plano diferente, cambiando alguno de estos objetos, y el ángulo no es de 90 grados, lo único que tenemos que hacer es sustituir este valor en la fórmula y encontrar exactamente ese ángulo. Entonces terminamos 2, 4, 6, las 7 interacciones que podemos ver entre rectas, planos y puntos. Cerramos. Resumiendo, para encontrar la distancia de un plano a un plano, encontramos un punto cualquiera en el segundo plano y usamos la fórmula de punto a plano. Para encontrar la distancia de recta a plano, encontramos cualquier punto sobre la recta y buscamos la distancia más corta al plano. El viceversa no funciona, no podemos encontrar cualquier punto en el plano y preguntar cuál es el que está más cerca a la recta, porque ahí nos va a dar diferentes respuestas. Para encontrar la intersección entre dos rectas, igualamos las componentes x, y, z, despejamos para t y para s, y encontramos cuál es la t de la primera recta que hace que se crucen las dos rectas. Para encontrar la intersección de una recta y un plano, sustituimos la x, y, z de la recta en el plano para encontrar una ecuación de t y despejamos para t. Para encontrar la intersección de un plano y un plano, escogemos algún punto de los infinitos en la intersección y con el producto cruz de las n's encontramos el vector v que dirige la recta. Para encontrar el plano determinado por dos rectas, encontramos primero la intersección de las rectas y con el producto cruz de las dos v's encontramos la n del plano. Estas dos son similares, pero uno para encontrar la recta y uno para encontrar el plano. Y por último, para encontrar ángulo entre planos, simplemente encontramos el ángulo entre sus vectores directos. Y con eso ya terminamos todo el tema de rectas y planos de espacio. Gracias.